Para dar inicio, solicito la presencia en el panel del maestro Germán Arce Zapata, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien será nuestro expositor, así como del maestro Juan Carlos Cepeda Molina, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, quien fungirá como moderador y coordinador de la sesión de preguntas y respuestas. Si nos pueden acompañar, Juan Carlos Cepeda. Ahí va. Brevemente haré una reseña del maestro Juan Carlos Cepeda y le cederé los micrófonos. Juan Carlos Cepeda es egresado de la licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Economía y Finanzas por la Universidad de Warwick en el Reino Unido y maestro en Economía por la Universidad de Georgetown en Washington, misma en la que realizó estudios doctorales de Economía. En la Secretaría de Energía fungió como director general de Desarrollo Industrial y de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y fue miembro de los consejos de administración de Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica. Actualmente es el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin más, dejo con ustedes al maestro Juan Carlos Cepeda y nuestro invitado, el maestro Germán Arce Zapata. El micrófono. Gracias Guillermo. Brevemente para presentarles a nuestro expositor, mi homólogo, maestro Germán Arce Zapata. El maestro Germán Arce Zapata es economista también. Yo creo que es la profesión propicia, correcta de un regulador petrolero, ¿no? El maestro Germán Arce Zapata es economista egresado de la Universidad del Valle y cuenta con una maestría en International Securities, Investment and Banking del ISMA Center de la University de Reading del Reino Unido. El maestro Zapata se ha desempeñado en cargos públicos como viceministro general en el Ministerio de Hacienda y también fue director de Crédito Público y Tesoro Nacional. En el sector público, el maestro Zapata ha liderado iniciativas como la Estrategia para la Recuperación del Grado de Inversión de Colombia, la Estrategia de Financiamiento para la Emergencia Invernal, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y la Reforma al Sistema General de Regalías. Ha participado en juntas y consejos directivos como en Interconexión Eléctrica S.A., Isagen, Fiduciaria, La Previsora, Banco Agrario de Colombia, Financiera de Desarrollo Nacional, entre otras organizaciones. Sin más, dejo con ustedes al maestro Zapata. Buenos días. Bueno, yo creo que después de la presentación del doctor Gutiérrez esto va a estar un poquito más difícil, porque les contó bastantes cosas y creo que parte del ejercicio es que podamos integrar un poco el discurso del sector, lo que hicimos en la agencia y lo que se ha hecho a través de la compañía y que nos dé elementos suficientes para las sesiones de preguntas y respuestas. Yo primero que todo quiero agradecerle al gobierno mexicano por esta invitación, al secretario general Pedro Joaquín Caldwell, al maestro Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a las demás autoridades y miembros del gobierno y del Congreso mexicano. Creo que esta es una excelente oportunidad para contarles qué ha pasado en Colombia en estos 10 años y voy a tratar de hacer un esfuerzo. Yo tengo una presentación bastante gráfica, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo de contarles además qué cosas no han sido tan fáciles de desarrollar y cuáles han sido los retos que hemos enfrentado y a qué retos estamos enfrentados hoy mirando hacia la próxima década y al paradigma que tenemos enfrente para poder desarrollar los recursos que el país tiene. Esto me dicen que va a alcanzar. Bueno, muy bien. Lo primero, voy a retomar un poco donde terminó el doctor Gutiérrez con su presentación, y esta es una reforma que cuando uno la mira y la piensa desde el punto de vista normativo es relativamente sencilla. Si bien la ejecución de la misma ha tomado digamos una década larga, se ha venido haciendo o se ha hecho, digamos, paso por paso, que yo creo que ese es un tema importante y que lo conversábamos con el equipo que nos estuvo visitando, y es que nosotros decidimos iniciar con una reforma al sector mineroenergético.
y bajo esa reforma del sector mineroenergético se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se tomaron una serie de decisiones en torno a Ecopetrol. Pero esto se ha venido haciendo, digamos, en ventanas de tiempo relativamente amplias. Y hago referencia a eso porque poner todos los elementos sobre el caldero para poder llegar a lo que hemos estado, a la situación en la cual estamos hoy, pues ha tomado, digamos, dar esos pasos con el cuidado y con el detalle que hemos querido darlos. ¿Cuál es digamos, el corazón de la decisión que se tomó en el año 2003? Lo primero, a través de una reforma del Estado, y el presidente Gutiérrez lo mencionaba hace un rato, el gobierno del presidente Uribe, recogiendo las modificaciones regulatorias que había hecho el presidente Pastrana al final de su gobierno, plantea una reforma integral del Estado. Y dentro de los capítulos de la reforma integral del Estado estaba la reforma al sector de hidrocarburos. Esa reforma lo que le da al presidente en su momento es la facultad de crear o reorganizar entidades públicas. Y de ahí nace el decreto 1760 con el cual se crea la agencia. Y hago ese énfasis porque se tomaron muchas más decisiones. Esta era, digamos, una pieza de esa estrategia de reorganización del Estado. La creación de la agencia, que es, digamos, una de las apuestas más importantes que hace el gobierno en ese momento, se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se crea la que se conoce hoy como la Agencia Nacional de Infraestructura. Y si uno compara 10 años después, se da cuenta los resultados que obtuvo el gobierno dentro de la estrategia de hidrocarburos vis a lo que logramos en infraestructura de transporte, y las diferencias son abismales, y probablemente parte de lo que pasó allí es que las aproximaciones en el sector de infraestructura de transporte fue distinta a la aproximación que se tomó en el sector de hidrocarburos, y más adelante les puedo contar un poco más de eso. En esa decisión, esencialmente el Estado separa el rol del administrador del recurso, de los recursos naturales, del rol empresa que tiene Ecopetrol. Y lo que dice el Estado es: vamos a crear una institución que represente los derechos del Estado colombiano en la administración de este recurso, que se encargue de definir unas reglas claras para la exploración y explotación del recurso, que se encargue adicionalmente de vigilar esos compromisos que se hacen entre las compañías y la agencia, y deja Ecopetrol con todas las funciones, como lo decía el doctor Gutiérrez, comerciales, que es la actividad propia de tener un capital de ese tamaño metido dentro de una industria que tiene, digamos, enormes exigencias a la hora de ejecutar sus proyectos de inversión. Esa decisión, que esencialmente define, digamos, unos roles específicos para la agencia versus los roles que iba a desarrollar Ecopetrol, pues le dice a la agencia, a la ANH: usted va a administrar el recurso hidrocarburífero, pero usted además debe apoyar en la formulación de la política que va a permitir desarrollar esta industria, va a administrar toda la información técnica que hasta ese momento estaba en manos de Ecopetrol, va a diseñar y a promover las estrategias para atraer inversión extranjera hacia este sector, va a asignar las áreas a través de los mecanismos que se diseñan para ese propósito, va a administrar las participaciones de las rentas petroleras que van a surgir de esos contratos de exploración y producción que se crearon, va a recaudar, a girar todas las regalías y las compensaciones monetarias, y hace un par de meses, desde mayo de este año, tenemos además la función de fiscalizar la producción de hidrocarburos en el país. Esos roles que se le trasladaron a la agencia son esencialmente roles de naturaleza pública, que estaban embebidos dentro de la estructura que tenía Ecopetrol, y le dejamos las actividades que estaban esencialmente centradas en la actividad de exploración y producción de carácter comercial y técnico que tenía la compañía en su momento. Se le dijo a Ecopetrol: usted va a estar dedicado a la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos, a la refinación en el país, a la distribución y a la comercialización de estos recursos. Esa ruptura que se da en el año 2003 con la creación de la agencia, el traslado de esas funciones de Ecopetrol hacia la ANH, es, digamos, el primer gran paso de todo este proceso. Y se define cuál es la misión y la visión que la agencia debía tener en el largo plazo. Y estas son estas cosas en las que uno se gasta meses y meses pensando cómo lo escribe. Dice: la ANH es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. Dentro de la visión nos pusimos unas metas, y esta es, digamos, la misión y la visión que se pensó una década atrás y que sigue vigente para la ANH.
y es que tendríamos que ser reconocidos por la capacidad que tenemos para desarrollar el conocimiento potencial del subsuelo, y esto es algo que les voy a mencionar más adelante, porque claramente esta industria sin conocimiento del subsuelo es inviable. Digamos, si uno, esto es un negocio con unos niveles de riesgo muy altos, que si uno no tiene unos niveles de inversión y una estrategia clara de adquisición de conocimiento del subsuelo, es muy difícil desarrollar las áreas. El país tenía, digamos, conocimiento de unas regiones específicas del país muy asociadas a la historia de su desarrollo, como lo mencionaba el doctor Gutiérrez hace un rato. La industria petrolera nació en una región en particular que es el Valle del Magdalena Medio, se desarrolló en esa misma franja hacia el norte, pero estuvo muy enfocada en las regiones donde se dieron los descubrimientos grandes que el país ha tenido, pero no había ampliado sus fronteras en términos de adquisición de conocimiento en décadas, y eso se vuelve, digamos, uno de los mandatos importantes para la agencia, y es cómo se desarrollan nuevas fronteras que nos permitan atraer nueva inversión y crear dinámica de exploración en estas regiones. La eficiencia, la transparencia en la administración del hidrocarburo y el trabajo conjunto con la industria, que el doctor Gutiérrez lo mencionaba hace un rato, la creación del acuerdo gobierno-industria, que es una de esas estrategias tácticas, pero que ha sido supremamente exitosa en Colombia, y es que tenemos un sitio donde la industria, el Estado y los distintos actores del gobierno, dependiendo de las problemáticas que atraviesa la industria, nos sentamos todos los meses. En el pasado se hacía semanal cuando empezó esta estrategia, y se revisaba paso a paso los obstáculos que la industria tenía en el desarrollo de sus proyectos. Ese paso a paso incluía las reuniones con el Ministerio del Interior mirando temas de comunidades, las reuniones con el Ministerio de Ambiente mirando temas de licenciamiento, reuniones con el Ministerio de Defensa mirando los temas de seguridad, porque además nosotros hemos logrado desarrollar esta industria en la mitad de un conflicto del tamaño que Colombia ha tenido en los últimos 50 años. Entonces, ese ejercicio de coordinación de las fuerzas militares, de los ministerios, de las distintas autoridades, creo que ha sido fundamental en mantener la dinámica. Y con esto me quiero referir, no es solamente producir un decreto, es poderse sentar y definir unas estrategias puntuales que se les haga seguimiento permanente. Yo no sé durante cuántos años el acuerdo de gobierno de industria se hacía semanal, pero por lo menos unos 4 o 5 años se hizo de manera semanal, luego migró mensual porque, digamos, muchos de los obstáculos se lograron sobrepasar durante esos años. Y el otro factor importante era cómo creábamos una institución que tuviera el perfil técnico que se pudiera relacionar con la industria, cómo podíamos atraer geólogos, ingenieros de petróleos y personas conocedoras de la dinámica de la industria, y para eso en la creación de la planta de la agencia pues se le dieron, digamos, capacidades de contratación, se le dio un perfil específico a los cargos, se sacó un poco, digamos, de la discusión política que podía haber con la creación de una entidad y se le logró dar un perfil eminentemente técnico, en su momento liderado por un ingeniero muy conocedor de la industria, que era el doctor Zamora, que creo que, digamos, con su visión y con su perfil logró generar esas bases para que la industria se convirtiera en la entidad digamos, respetada y reconocida por la industria que ha sido en estos años. Ese modelo tenía, digamos, 5 componentes esenciales, y hago referencia a esto porque la agencia ha tenido desde su creación a hoy 2 transformaciones importantes, y hago la referencia a esto porque quiero hablar de los obstáculos, digamos, un poco de la trampa del crecimiento, de cuando un sector o una institución empieza a ser víctima de su propio éxito. Y eso le pasó a la agencia en el año 2010, tiene una reforma que nos lleva, digamos, a este modelo, y me voy a volver ahorita un poco a contarles cuáles fueron como esos obstáculos que se crearon. Lo primero es que desarrollamos un área de gestión del conocimiento. Nosotros tenemos una vicepresidencia técnica que tiene como mandato a mantener los niveles de estudios del subsuelo. El grueso, más o menos el 88% del presupuesto de inversión de la agencia está dedicado a la adquisición de conocimiento del subsuelo, adquisición de sísmica, hacemos pozos exploratorios, hacemos pozos estratigráficos, hacemos batimetrías, digamos, invertimos en la adquisición de conocimiento en esas fronteras en las que tradicionalmente el país no tenía ningún nivel de información. Este año, por ejemplo, a junio, y más adelante lo van a ver en las estadísticas, casi un 80% de la adquisición de sísmica la ha hecho la agencia a través de sus programas de inversión. Es decir, nosotros somos un aportante muy importante en la creación de conocimiento y en el fortalecimiento de ese banco de información petrolera. Pero eso requiere el concurso del Ministerio de Hacienda, eso requiere que en el día que se hacen las programaciones de los presupuestos se entienda que tenemos que invertir
recursos para poder mantener una dinámica de adquisición de conocimiento. Esas son esas semillas que en el tiempo han mostrado resultados. Nosotros nos habíamos centrado en las áreas donde históricamente Ecopetrol había hecho estudios. Claramente esas son las áreas que más desarrollo han tenido en estos años, pero hemos abierto las fronteras hacia el Pacífico, nos hemos movido hacia la costa Caribe, nos hemos ampliado a la región en la cual estamos haciendo exploración de crudos pesados en el Putumayo. Digamos, el mapa geográfico de la actividad se ha ampliado de manera importante, y las inversiones de la agencia, creo yo, son el motor, son esa semilla a través de la cual se ha logrado generar esa ampliación de conocimiento. Este equipo, que es un equipo conformado por geólogos, por ingenieros de petróleo, algunos de ellos que vienen de Ecopetrol, que han tenido experiencia en otras compañías, que han tenido experiencia en el exterior en distintos desarrollos, y es un equipo que hace las evaluaciones técnicas de los programas de inversión y le hace seguimiento al cumplimiento de esos compromisos desde la óptica, digamos, técnica de ese equipo. El segundo brazo, digamos, dentro de la estrategia que creamos fue la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas. Y ese es un grupo que es clave porque es quien planeó la estrategia de atraer nueva inversión y de traer nuevas compañías. Nosotros nos pusimos unos targets de qué tipos de jugadores queríamos que volvieran al país o queríamos que trajeran inversiones al país, y año a año hemos venido ejecutando estrategias para generar ese interés en esas instituciones y poder hoy en día decir que tenemos casi 120 compañías haciendo actividades de exploración con un 40% de las inversiones totales que se hacen, cuando apenas una década el 100% de lo que se hacía estaba, mucho o poco estaba en manos de Ecopetrol. Hoy en día mucha de esa inversión es inversión privada a través del nuevo modelo de contrato del que les voy a contar. Ese área de promoción tiene esencialmente ese mandato de traer inversión, pero además de definir el perfil de esos agentes que queremos en el país. Obviamente estas curvas de aprendizaje, pues, digamos, toman tiempo. Al comienzo de las actividades de la agencia, el perfil con el cual empezamos a hacer actividades de exploración era mucho más bajo. Estábamos hablando de compañías junior. Fue la entrada, digamos, importante del capital canadiense, que fue muy importante en esa semilla al comienzo del desarrollo. Fue la probabilidad de traer, digamos, mucho del conocimiento técnico que venía migrando de Venezuela hacia Colombia. Y yo creo que esa conjunción, ese momento específico hace, digamos, forma parte de esa receta de éxito que ha tenido la actividad durante estos años. El área de promoción y asignación además evalúa con quién se relaciona el Estado en estos contratos. Es decir, se define la barrera mínima de acceso, el nivel mínimo de capital, la manera de certificar el conocimiento técnico vía producción o reservas. Es decir, se definen unas condiciones de acceso, y eso es importante en el desarrollo de los contratos, porque en la medida en que uno va evolucionando, el tipo de perfil que se requiere para hacer algunos desarrollos es distinto dependiendo del tipo de yacimientos que se están desarrollando. El mejor ejemplo fue la modificación de las condiciones de entrada para el tema de yacimientos no convencionales, y la estrategia que estamos adelantando ahorita para el desarrollo de aguas ultraprofundas para los proyectos offshore, porque allí requerimos, digamos, unas compañías con unos perfiles y unos músculos financieros distintos y con unas experiencias y unos conocimientos distintos. Este área, digamos, es la que se encarga de mapear ese perfil de inversionistas y de poderse poner unos objetivos de yo quiero a esta compañía en Colombia ayudándonos a desarrollar este tipo de actividades. Eso creo que ha sido, digamos, clave en el proceso de desarrollo de las actividades de la agencia. Tenemos una vicepresidencia de administración de contratos que esencialmente es el auditor de esos contratos. Nosotros hoy tenemos 418 contratos, de los cuales más o menos 90 son contratos, lo que nosotros llamamos TEAs, que son contratos de adquisición de conocimiento. Esos contratos de adquisición de conocimiento se hacen en regiones en las que históricamente no hay ningún tipo de información, y se definen unas reglas que a través de procesos públicos se subastan, a través de las cuales las compañías nos ofrecen unos niveles mínimos de inversión para adquirir conocimiento en esas áreas, y dependiendo de la prospectividad que esos contratos o que esos operadores logren determinar, esas compañías tienen la opción de convertir ese TEA en un contrato de E&P, en un contrato de exploración y perforación, que es el contrato que nosotros hemos venido desarrollando durante estos años. Ese contrato TEA ha sido supremamente clave para Colombia, porque es, digamos, la cuota inicial del conocimiento que digamos, es la inversión inicial que hacemos para que un privado logre entrar a hacer inversiones en zonas en las que no tenemos ningún nivel de información, es decir, a riesgo absoluto de estas compañías. De esos contratos, y en esto puedo ser un poco impreciso, de los 90 contratos totales firmados,
hemos convertido por ahí un 25-30% en estos años. Esos contratos son a 3 años y tienen la posibilidad de convertirse en contratos de E&P dentro de las reglas definidas por ese consejo directivo que es como nuestro generador de política de incentivos en los contratos. El área de contratos esencialmente le hace seguimiento a cada uno de los compromisos contractuales, los compromisos de tipo técnico, los mínimos compromisos de exploración, la adquisición de conocimiento, la pasada de ese conocimiento a la agencia, el cumplimiento de las obligaciones ambientales, de las obligaciones sociales que están embebidas en estos contratos. Esa es, digamos, la auditoría del sector. Y en ese área, pues evidentemente hay que darle el músculo suficiente para poder tener gente que va in situ y hace verificación de que esas actividades se estén efectivamente cumpliendo de la manera como se definen contractualmente. Tenemos un área de fiscalización, que les contaba hace un minuto, es una actividad nueva que está haciendo la agencia desde el mes de mayo de este año, es una actividad que fue trasladada como resultado de la reforma al Sistema General de Regalías, de las cuales les quiero contar un par de elementos, y esa labor de fiscalización lo que hicimos fue centrarla dentro de la agencia, dado que la agencia es quien le está haciendo seguimiento a los contratos de exploración y producción. Anteriormente esa actividad estaba en manos del Ministerio de Minas y Energía, y ahí se identificó en la reforma del año 2010 de la administración Santos, de que teníamos un cuello de botella, que teníamos problemas en la calidad de la fiscalización que le estábamos haciendo a las compañías, y por eso se le pasó esa función a la agencia y se le dieron los recursos necesarios para armar un área que le pudiera hacer seguimiento a la producción, precios y cantidades que son al final del día, digamos, el resultado, el entregable que tiene la agencia en términos de recursos para el Estado. Tenemos un área de comunidades y medio ambiente, que lo pongo aparte por la relevancia que tiene en torno a los retos hacia adelante que tiene la agencia. Ese es un equipo que está embebido dentro de la vicepresidencia de contratos, pero que ha adquirido una importancia dada la coyuntura que Colombia está viviendo hoy en día en medio de los diálogos de paz y del aumento en la actividad que se ha visto en algunas regiones por parte de los grupos armados. Hemos necesitado ponerle mucho énfasis a los temas de seguridad, pero sobre todo al cumplimiento de los compromisos sociales que las compañías han adquirido con las regiones, porque esa es parte, digamos, de la gobernabilidad que tenemos como industria, y es que el Estado es un Estado presente que garantiza que esos compromisos entre el público y el privado se honren, y se honren de la manera como se han pactado. Parte, digamos, de la visión de la agencia recoge ese ciclo, digamos, de actividades en los cuales nosotros estamos o tenemos centradas nuestras actividades. Esto evidentemente tiene, digamos, estrategias puntuales dentro de cada uno de estos módulos y tiene unos equipos especializados en cada uno de ellos. Este modelo es el modelo 2011, porque la reforma se autoriza en el año 2011 y que se ha venido ejecutando en este último año, y le ha dado un aire nuevo a la agencia, porque claramente como resultado del éxito que hemos tenido en estos años, la agencia se quedó corta, se quedó pequeña, sobre todo en las actividades de seguimiento. Una cosa era en el año 2006, donde empezamos a hacer las rondas, donde estábamos esencialmente centrados en promoción, a tener hoy en día 418 contratos, de los cuales tenemos 87 contratos productores, que nos tenemos que cerciorar de que esos compromisos se cumplan, digamos, a cabalidad. Esta situación que le ocurrió a la agencia se replicó en el área ambiental, y hago referencia a esto porque cuando pensamos el modelo en el año 2003 teníamos unas autoridades ambientales de un tamaño relativamente pequeño para el nivel de actividad que empezamos a ver en los siguientes años. Entonces tuvimos una crisis de licenciamiento ambiental en el año 2009-2010 como resultado del éxito. Nosotros teníamos solicitudes de licenciamiento ambiental de 2-3 solicitudes mensuales y los indicadores saltaron a 20 o 30 solicitudes mensuales. Evidentemente se nos armó ahí un taco en el proceso de licenciamiento, y tuvimos dentro de la reforma del Estado de la administración Santos que crear una institucionalidad fuerte que pudiera atender ese aumento de la demanda que se dio por parte de la industria, y esa es un poco lo que le llamo yo como esos retos que surgen a partir del propio éxito del modelo, porque si recibes pocas solicitudes pues tienes poca actividad y probablemente puedes gozar de unos indicadores
de capacidad de respuesta a las compañías relativamente bueno, pero en el momento en el que la demanda se multiplica de la manera como se multiplicó por 10 o 20 veces, pues la capacidad institucional se tiene que adaptar a esa nueva realidad. Creo que es un tema importante para que lo piensen dentro de la reforma, porque firmar muchos contratos y no poderlos ejecutar también, digamos, se le puede convertir a uno en un boomerang frente a la industria y frente a las compañías que tienen unos presupuestos de inversión que se deben ejecutar en unos tiempos definidos. Ese modelo, y aquí simplemente les voy a mostrar, digamos, la secuencia de lo que estamos haciendo nosotros hoy en día en conocimiento geológico. Hacemos adquisición de información en métodos remotos, superficie, subsuelo, hacemos sísmica, hacemos perforación de pozos estratigráficos, digamos, hacemos actividades de lo que nosotros determinamos como actividades preexploratorias. ¿Por qué es importante eso? Porque no es lo mismo hacer una ronda con cero conocimiento del subsuelo que poder abrir una ronda en la cual uno le pueda ofrecer paquetes integrados de información a las compañías. Es un tema que puede sonar un poquito simplista, pero es que este es un negocio de mucho riesgo. Si uno no logra generar unos niveles de conocimiento mínimos, lo que te van a ofrecer las compañías en términos de participaciones en la producción, en términos de los tamaños de los programas de inversión, pues va a estar, digamos, ajustado por riesgo y no vas a lograr tener la dinámica que quisieras. Entonces, un poco lo que hace el gobierno colombiano a través de este programa de adquisición de conocimiento es que nosotros ponemos la cuota inicial de ese conocimiento geológico, que es lo que finalmente le ofrecemos a la industria en las rondas. Cada año nos hemos puesto el reto de poder entregar información mucho más técnica, mucho más integrada, que recoja todo el conocimiento de los últimos 50 o 60 años de exploración. Estamos digitalizando núcleos, estamos adquiriendo, digamos, nuevas tecnologías que nos permitan armar paquetes mucho más appealing para los inversionistas, que faciliten esas decisiones de inversión y que optimizan las propuestas que nos hacen a través de los planes de inversión y de las participaciones que nos ofrecen en las rondas. Esa que no es una discusión tan obvia y que en su momento fue, digamos, uno de los puntos de ruptura en la implementación del modelo, es haber podido incrementar los niveles de inversión. Aquí creo que tengo una gráfica de donde venían en términos, este era el presupuesto de inversión de la agencia cuando comenzamos en el año 2004, y estos son los presupuestos promedios que hemos mantenido. Hemos invertido más o menos 1.2 billones de dólares en la adquisición de conocimiento, y esa adquisición de conocimiento es parte, digamos, de lo que nos ha permitido tener unas rondas muy exitosas cuando hemos salido al mercado y hemos podido traer esas compañías que hemos querido vincular en Colombia. ¿En qué se ha convertido eso en términos reales? Estas cifras ya las ha mostrado el doctor Gutiérrez. Nosotros prácticamente, la agencia se crea en un decreto ley en el año 2003, arranca en funcionamiento el 1 de enero del año 2004, y si ustedes ven, tenemos 3 años donde no pasa nada. Y no pasa nada porque teníamos que armar, digamos, toda la infraestructura, toda la institucionalidad, el nuevo modelo de contrato, y durante esos años, porque esto es una industria que tiene periodos de inversión muy largos, que las cosechas se recogen muy tardíamente, empezamos a tener resultados, y esto es importante, en las expectativas que se crean con estas reformas en el año 2008, y a partir del año 2008 empiezan a madurar muchos de estos contratos, llevándonos a donde estamos hoy en día en términos de producción. Y es que prácticamente entre el año 2008 y el año 2013 estamos multiplicando por 2 el nivel de la producción. Colombia entró al grupo de los 20 mayores productores cuando superamos la meta del 1.000.000 de barriles promedio diario, y esto lo hemos logrado gracias a lo que yo llamo la maduración de estos primeros contratos de E&P. En el año 2012, y lo vamos a ver ahorita con las reservas, una tercera parte de los barriles nuevos incorporados en las reservas provienen de estos contratos. Nosotros durante la última década, en promedio, ni siquiera en la última década, desde la creación de la agencia o desde la firma de los primeros contratos de la agencia, habíamos logrado un promedio de aporte en reservas del 10% del total, es decir, Ecopetrol era el que llevaba el grueso de la fuerza de aporte de nuevos barriles en las reservas. En el año 2012, 1/3 del total lo aportaron estos nuevos contratos, es decir, empezamos a ser significativos dentro de la contribución que la agencia tiene en términos de lo que nos interesa, barriles y reservas. Es qué capacidad tenemos de convertir toda esta historia en barriles que se convierten en ingresos para el Estado y para las regiones, y en reservas que nos aportan al balance de autosuficiencia energética del país. Esta yo creo que, digamos, es probablemente la mejor carta de presentación de lo que hemos logrado hacer. Este es el balance de petróleo, de adquisición de reservas, de adición de reservas en petróleo y en gas. En petróleo
pasamos de 1.542 millones de barriles del año 2003 a 2.377 millones de barriles en reservas probadas, es decir, reservas que tienen planes de inversión detrás, con compromisos mínimos de exploración y de perforación, que confiamos en que se conviertan en barriles dentro de las ventanas de tiempo en las que están, digamos, proyectadas. Esa es una de esas cosas que la agencia hace, y es, nos salimos, yo soy economista y vengo, digamos, del Ministerio de Hacienda, y lo digo con absoluta claridad y certeza, hay una diferencia en poder demostrar que se están haciendo las inversiones que se van a convertir en barriles a la típica proyección de economista que uno hace con las tendencias, porque es que los barriles solamente se sacan si se perfora. Digamos, no van a aparecer por la corrida econométrica que hagamos de las estadísticas, van a aparecer si garantizamos que están los dólares, que están las licencias y que se hace la perforación y la actividad mínima que uno requiere de exploración. La adquisición de reservas ha sido muy importante, pero la tasa a la cual hemos incrementado la producción ha sido, digamos, mayor que la tasa de reservas. Eso ha hecho que el factor de reserva sobre producción se haya deteriorado un poco en los anteriores años. Es decir, ¿qué ocurrió primero? Lo primero que ocurrió fue una mejora en las tasas de recuperación de hidrocarburos. Digamos, el esfuerzo que ha hecho Ecopetrol y sus asociados en mejorar las tasas de recobro fue, digamos, el primer fruto de esa nueva institucionalidad. En este momento ya los nuevos contratos están empezando a aportar de manera mucho más importante al balance de reservas y de producción. Este es simplemente, digamos, el perfil como año a año, digamos, se ha venido completando estas áreas. A mí me gusta pensar que esto es un área, que este es el total, digamos, del balance de reservas probadas, y año a año hemos logrado incorporar lo que consumimos, mantener los ritmos de producción y incrementar el balance total de reservas del país. Un poco más específico, estas son las estadísticas de los contratos que se han firmado en estos años. Hemos firmado 418 al año 2012 y este año vamos en 6. Este es un año en el que no estamos haciendo ronda, es decir, los nuevos contratos van a provenir de nuevas estrategias que estamos desarrollando, que les voy a contar ahora, pero esencialmente nosotros tenemos una producción de contratos de evaluación técnica que les mencioné hace un rato, que es áreas en las que tenemos cero nivel de información. Es decir, hay compañías metiendo inversiones en esas áreas en las que no tenemos ningún nivel de conocimiento. Y los contratos de E&P que se han desarrollado con el conocimiento que traíamos del Banco de Información Petrolera de Ecopetrol y con la adquisición de conocimiento que hemos hecho en algunas regiones del país durante estos años. Evidentemente los contratos automáticamente no se convierten en barriles, pero pues a mayor número de contratos, mayor probabilidad de que esas actividades nos generen unos mejores resultados en términos de producción y de adquisición de reservas. Este tema, por ejemplo, es un tema muy importante y es la capacidad de adquisición de conocimiento sísmico. Nosotros el año pasado logramos una meta, este año nos hemos puesto una meta de adquirir 25.000 kilómetros de 2D equivalente en sísmica, cuando veníamos de promedios de 2.500, 3.000 en una década anterior. Y en esto, así suena un poquito simplista, es si no hay adquisición de sísmica, difícilmente vas a tener prospectividad para hacer perforación y difícilmente vas a encontrar barriles. Entonces, esto tiene unas semillas que toma muchísimo tiempo, pero si uno no invierte en sísmica, no va a lograr el nivel de confort que necesitan en las compañías para poder pasar a sus fases de perforación. Una parte muy importante de esa adquisición de sísmica la ha hecho la agencia, calentando, digamos, nuevas áreas. Este año particularmente hemos alcanzado nuestro récord, hemos adquirido 11.000 kilómetros de sísmica en lo que va corrido del año, porque nos estamos moviendo hacia el offshore y evidentemente las áreas que estamos tratando de cubrir con la adquisición de sísmica son mucho más grandes, pero son esenciales en la estrategia hacia adelante que estamos desarrollando, y es poder desarrollar el offshore colombiano en los próximos años, entendiendo nosotros que ahí tenemos una oportunidad grande desde el punto de vista técnico, que va a requerir enormes inversiones, pero que pueden cambiar dramáticamente el balance de reservas del país. Entonces en eso estamos enfocados y estamos haciendo las inversiones necesarias para llegar a ese objetivo. Esta es una meta que sé que en la presentación anterior un par de personas me dijeron que les había impresionado, y de nuevo, si no hay sísmica no hay identificación de prospectos, y si no hay identificación de prospectos hay bajos niveles de perforación. Nosotros arrancamos la década con 28 pozos exploratorios, el grueso de la actividad la hacía Ecopetrol, el total de la actividad la hacía Ecopetrol y sus asociadas. Hoy en día
En el año 2013 tenemos una meta de perforar 135 pozos exploratorios. Año a año hemos venido superando nuestras metas y nuestros récords. El año pasado perforamos 131 pozos, que es el máximo histórico que ha tenido el país en toda su historia, y esperamos que esa dinámica de perforación, pues de nuevo, aumente las probabilidades de adquirir, de encontrar crudos y de encontrar gas, y que se puedan convertir en barriles y en adición de reservas. Un tema importante dentro de toda esta ecuación es la capacidad que esta industria ha tenido para atraer capital. Nosotros atraíamos más o menos un 10% del total de la inversión extranjera del país hace una década. El año pasado, un 35% de la inversión extranjera directa que llegó al país llegó al sector de hidrocarburos, sin minería, solo hidrocarburos. 5.3 billones fueron el total de inversiones extranjeras que se metieron al país en actividades exploratorias. Obviamente hemos tenido en unos años en los que hemos tenido récord de inversión extranjera para el país como un todo. El sector de hidrocarburos ha sido, digamos, el líder en generación de inversión, y eso es parte de lo que nos ha logrado mantener la dinámica en la cual nos hemos metido en estos últimos años. Hay un tema que es fundamental. Yo desafortunadamente no conozco la situación de los términos fiscales. No la conozco, es que el 100% está, digamos, en el Estado, pero en la construcción de los términos fiscales ha sido muy importante entender cuáles son los incentivos que se crean para generar esas rentas, para que la inversión pueda entrar con la certeza de que hay unas reglas del juego claras y estables en el largo plazo, que permitan traer las inversiones del tamaño que se requieren. Uno no trae 5 billones de inversión en actividades exploratorias sin la certeza de que esas reservas, si se encuentran, se van a poder desarrollar, y se van a poder desarrollar en términos estables. Yo creo que ese ha sido, digamos, uno de los mantras a través de los últimos 3 gobiernos, el gobierno de Pastrana, los 2 gobiernos del presidente Uribe y el gobierno del presidente Santos, es que hay que mantener reglas estables para los jugadores, porque estas no son industrias que se desarrollan hoy. Nosotros no vamos a ver este año el resultado del trabajo que estamos haciendo, lo vamos a ver en una década. Hoy día estamos recogiendo el fruto de las decisiones tomadas en el año 2003, pero todas las decisiones que estamos tomando hoy las vamos a ver en ventanas de tiempo muy largas. Entonces hay que poderle garantizar, es muy importante que la industria perciba de que estamos haciendo apuestas de largo plazo con estos socios, y que esas apuestas se conviertan en barriles y en recursos para el Estado. En el proceso de promoción, esta es una gráfica que va a mostrar el doctor Gutiérrez. Hemos hecho 7 procesos competitivos. Al comienzo no hacíamos procesos competitivos, no teníamos masa crítica, no teníamos suficiente información, es decir, las primeras adjudicaciones se hicieron en procesos de asignación directa. El Estado salía a buscar a esos socios, el Estado ofrecía unas áreas y se sentaba y las negociaba con esos sujetos. Hoy en día nos podemos dar el lujo de hacer solamente procesos públicos, subastas en las cuales ellos compiten entre ellos, pero hago énfasis en esto porque arrancar una reforma de estas, uno no logra el día 1 la masa crítica que requiere para poder tener procesos competitivos exitosos. Se construyeron, digamos, unas bases, sobre todo en áreas pequeñas donde teníamos información. Se seleccionaron esos grupos objetivos y se adjudicaron unos contratos un poco bajo la misma, digamos, dinámica que traía Ecopetrol de buscar socios en su momento. Los procesos competitivos arrancaron en forma a partir del año 2007 y los hemos mantenido de manera consistente. El mercado sabe cuáles son los planes. En este momento tenemos planeado hacer una ronda en el año 2014 y estamos implementando actividades un poco más de corto plazo, más especializadas en el tema de yacimientos no convencionales y en el tema del offshore, porque necesitamos generar una dinámica ahí distinta, a unos ritmos distintos, y en eso estamos trabajando. Yo creo que digamos, es un proceso de muchas piezas. Insisto mucho en el tema de la coordinación interinstitucional, porque nosotros somos el administrador del recurso como Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero no administramos la estrategia de defensa en las regiones en las que estamos, no somos la autoridad, no somos el Ministerio del Interior en la discusión con comunidades, no somos el Ministerio de Ambiente, es decir, necesitamos unos enormes niveles de coordinación para poder tener delivery de la estrategia que estamos ejecutando, y por eso ese acuerdo de gobierno de industria es importante, y sobre todo el rol que tiene la agencia como coordinador de esa política pública en frente de los inversionistas y de las compañías que están haciendo actividades en el país. Claramente confiamos en que tenemos una geología
con un potencial, tenemos una geología relativamente inexplorada y tenemos una geología relativamente inexplorada porque algunos de estos recursos se encuentran en regiones que han estado en conflicto durante muchísimos años en el país, en los que no había capacidad de llevar un taladro para hacer perforación, en la que era muy difícil llevar ingenieros para hacer sísmica. Entonces, parte de la articulación de estrategias, la recuperación de la seguridad ocurrida en la última década, pues evidentemente abrió regiones que el país históricamente nunca había ni estudiado ni explorado. Creemos que tenemos un buen clima de negocios, una tradición de estabilidad jurídica que nos ha permitido, digamos, darle mucha continuidad a la política, un marco institucional sólido, y hemos hecho las reformas que se han requerido desde el punto de vista institucional para garantizar de que el Estado está en capacidad de atender la demanda que tienen los privados. Es el caso que les mencionaba hace un minuto con la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que era un departamento con, el doctor Gutiérrez me corregirá, con 6 o 7 personas hace una década. Hoy en día tenemos una Autoridad Nacional que depende del Ministerio de Ambiente, pero que tiene toda la infraestructura técnica para el proceso de licenciamiento. La autoridad se acaba de fortalecer en el año 2011, en el año 2012 fue el año de ejecución, y este año estábamos empezando a ver los resultados en los tiempos de licenciamiento, que es uno de los obstáculos más grandes que hemos enfrentado en los últimos años. Términos fiscales, económicos y competitivos, entendemos que estamos en la mitad de la tabla, no somos el país más competitivo de todos, pero tenemos claro que esa es una herramienta con la cual traemos inversión al país, y creo que el mayor activo que tenemos es la estabilidad de esos términos vis a vis otro tipo, digamos, de incentivos que se generan en otras partes del mundo. Tenemos, creo yo, la autoridad para hablar de procesos competitivos y transparentes, lo cual la industria lo valora y lo aprecia, porque las reglas del juego son para todos, son públicas, todos los acuerdos del Consejo Directivo donde se definen las reglas de acceso, la manera como se certifican, los términos de referencia, la estructura contractual, es algo que se hace enfrente a la industria y que digamos que es absolutamente pública para poderle, digamos, darle garantía a las compañías de que estamos actuando de la manera más transparente. Tenemos desafíos, muchos por delante, aquí solamente recogí algunos: mantener, digamos, unos ritmos sostenidos de incremento en la relación de reservas sobre producción. Evidentemente alcanzamos el 1.000.000 de barriles promedio diario, y eso nos pone un reto, porque bajo estos niveles de producción pues tenemos que aportar reservas a una velocidad mucho más alta para no deteriorar, digamos, la relación reservas-producción. Un par de datos: hasta el año 2012 tenemos niveles de reservas sobre producción de 6.9 años, con 2/3 de la producción en exportación. Es decir, si toda la producción se dedicara única y exclusivamente para el consumo interno, tenemos casi 21 años de reservas de autoabastecimiento, pero evidentemente el componente fiscal de tener estos recursos en el mercado, en este nivel de precios, pues se vuelve muy importante a la hora de aportarle al presupuesto general de la nación y recursos al Estado. El doctor Gutiérrez ya había mostrado algunas de las cifras, pero esta es una industria que aporta 8.5% del PIB nominal, es decir, lo hemos multiplicado casi por 3 veces en la última década. El aporte en recursos corrientes para el presupuesto general de la nación es más o menos de un 25%, vía la combinación de todas las rentas. Nosotros como administración, como gobierno, nos pusimos en la tarea de que debíamos reformar el sistema de distribución de las regalías. Esa probablemente es una de las cosas más titánicas que hemos hecho en este gobierno, porque durante la última década se habían producido 44 billones, más o menos 22 billones de dólares en regalías. Muchas de esas regalías no son fácilmente identificables con proyectos en las regiones, es decir, el nivel de corrupción que se generó en algunas de las regiones productoras era un problema, y era un problema sobre todo en reducir las brechas y las inequidades que se construyeron. Solamente un ejemplo, y es el 80% de las rentas se quedaban en 8 regiones del país, que por lo menos 6 de 8 tenían los peores indicadores de desnutrición infantil, que uno no puede entender que produzca 22 billones de dólares en una década y tenga los peores indicadores de nutrición infantil y de educación. Entonces, esta apuesta que hizo la administración Santos de modificar el sistema está muy asociado a a mí no me gusta utilizar este término, pero digamos a esa pseudobonanza que estamos tratando de construir. Nosotros, como lo decía el doctor Gutiérrez, no somos Venezuela, no somos México, no somos un país petrolero, somos un país con unos recursos que estamos buscando un mecanismo eficiente para desarrollarlos y que le contribuyan al Estado de la mejor manera. Esa dinámica
a través de la cual hemos logrado, digamos, generar la tracción que queríamos, pues nos ha permitido ir ajustando el Estado a esas necesidades. Cuando nos embarcamos en la reforma del Sistema General de Regalías, recogiendo un poco lo que el doctor Gutiérrez mencionaba, lo que le dijimos a los colombianos, como dice en la Constitución colombiana, es que el recurso es de todos los colombianos, no de unos señores que se encuentran en 8 regiones del país, y que esos recursos tienen que aportar al desarrollo de todos los colombianos. Y por eso la ley que desarrolló la reforma constitucional, que determinó que las rentas producidas por el subsuelo, toda la explotación de recursos naturales, se debía hacer de manera sostenible y responsable, pero además debía reconocer que teníamos el deber de garantizarle ahorro a las siguientes generaciones, porque este recurso no va a volverse a producir. Entonces se diseñó un sistema que tiene, digamos, 2 pilares fundamentales: un sistema de ahorro y un sistema de inversión. Y esto es súper importante, digamos, dentro del ordenamiento legal colombiano, porque las regalías eran recursos que se volvían de gasto para los territorios, es decir, se producía un barril, se convertía en pesos y se le giraba al territorio. La disposición de ese recurso era voluntad del territorio, y el territorio pues decidía cómo, digamos, administraba esos recursos. Lo que se logró con la reforma al sistema es decirle a las regiones: miren, estas rentas son de todos los colombianos, se van a distribuir bajo criterios de equidad, vamos a reducir brechas de pobreza, vamos a definir criterios de asignación de los recursos asociados a población y al indicador de necesidades básicas insatisfechas. Con eso, un poco lo que dijimos es: esta renta que esta generación está produciendo tiene 2 compromisos: generar ahorro para la siguiente generación. Definimos 2 fondos de ahorro, uno que es el Fondo de Ahorro y Estabilización, que se lleva el 10% del total de la bolsa de las regalías. Construimos un fondo que es el Fondo de Financiamiento de las Pensiones Territoriales, que se llama el FAEP, que se lleva el otro 10%, es decir, de la bolsa completa de las regalías se descuentan ese 20% y se ahorra, y se definen unas reglas de desahorro ante los ciclos cambiantes que tiene la industria. El otro 80% se dedica esencialmente a programas de inversión, y hago énfasis en esto porque no es lo mismo ponerle en la cuenta del municipio donde se produce el hidrocarburo unos pesos que se pueden convertir en burocracia o en lo que a los señores se les ocurra, a haber definido una regla de inversión que esencialmente le dice al territorio: es este recurso tiene que construir capital en el territorio, es decir, se debe invertir en programas de inversión que tengan impacto regional. Y se define, digamos, una amplia gama del tipo de inversiones que se pueden hacer con eso. Lo que tiene el territorio es como un saldo en la cuenta, en un fondo. Ese fondo le financia los proyectos de inversión del territorio dentro de unas reglas que nosotros definimos como el triángulo del buen gobierno, y es que se crearon unas juntas directivas para la inversión de ese recurso, donde está el gobierno nacional, las provincias, los departamentos y los municipios, y en ese triángulo el gobierno nacional y los territorios deciden cómo se invierten esos recursos, cómo se priorizan en función de las necesidades que el territorio tiene. Yo creo que ahí estamos haciendo una apuesta de muy largo plazo en el que queremos integrar y articular el desarrollo nacional, digamos, la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo territoriales, porque las dinámicas de los territorios son distintas y las necesidades de los territorios cambian de una región a otra. Entonces ahí le hemos logrado, digamos, introducir ese componente, y esperamos de nuevo en una década ver resultados de esa apuesta que hizo la administración. Cuando llegamos al Congreso a hablar de la reforma, las proyecciones que teníamos de generación de rentas para los territorios se estaban prácticamente multiplicando por 2. Arrancamos con 44 billones de pesos, y la proyección de la próxima década proyectaba que los territorios iban a recibir 100 billones de pesos en los siguientes 10 años. Si no hacíamos esa modificación antes de que empezáramos a recibir los frutos de toda la reforma del sector, iba a ser imposible. La capacidad política de meterle la mano al bolsillo a un territorio y trasladar esos recursos y esas rentas a otros territorios hubiera sido, digamos, muy limitada. Yo creo que ahí se le metió, digamos, un componente adicional a todo el desarrollo del sector. Evidentemente eso ha generado obstáculos políticos y restricciones, pero creemos que son apuestas de largo plazo que definen y garantizan, digamos, gobernabilidad y desarrollo para los territorios. Yo creo que ha sido, digamos, unos 10 años muy productivos. Creo que tenemos unos retos enormes hacia adelante, tenemos retos enormes en los temas ambientales, tenemos retos enormes en los temas de comunidades. Nosotros tenemos una complejidad adicional, es que tenemos un conflicto interno que nos obliga a pensar
cómo logramos mantener esta actividad de manera sostenible en las regiones donde estamos presentes. Tenemos unas apuestas muy importantes en el desarrollo de yacimientos no convencionales, o los shale gas o shale oil, y estamos haciendo los desarrollos regulatorios, ambientales y mineros que se requieren para poder darle reglas del juego clara a los jugadores. Entendemos que hemos tenido una buena dinámica de inversión, pero que desarrollar estas nuevas áreas frontera van a requerir muchas más inversiones de las que hemos logrado traer en estos años, porque estamos hablando de proyectos con escalas mucho más grandes y con necesidades de inversión mucho más importantes. Esos contratos, que son los contratos de riesgo de los privados, en los cuales el sector público participa de los beneficios generados por esas rentas vía tributos, vía regalías, vía derechos como los que el doctor Gutiérrez mencionaba ahorita, como precios altos, uso del subsuelo, derechos económicos, perdón, que están en cabeza de la agencia. Aquí estamos hablando de rentas a nivel territorial y de rentas a nivel nacional, que claramente se han convertido en un motor de desarrollo para el país. Y bueno, esperamos estar ahí como enfrente de este reto en estos próximos años y ver un poco cómo es la dinámica de la industria en la región. Muchísimas gracias. Ha sido elemento clave de la transformación del sector petrolero en Colombia. Nos han llegado aquí del auditorio algunas preguntas. Empiezo, quienes no lo hagan lo pueden hacer, mandarnos alguna pregunta en las papeletas que tienen. Mencionaste elementos clave, la ANH y la base del sistema parte de la generación de la información, de la generación del conocimiento. Hablaste como elementos de generación de información, la propia sísmica que hacen las empresas privadas, ya sea con un contrato, un TEA, estos acuerdos de exploración. Hablaste también que se genera conocimiento de los propios contratos de exploración y producción. Y señalaste que la ANH quizás es de los jugadores más activos adquiriendo información sísmica. ¿Por qué la ANH tiene que entrar a suplir la generación de información sísmica para la industria privada? O sea, ¿qué no, junto con Ecopetrol y las empresas de exploración, de sísmica, petroleras, no generan la suficiente información? ¿Por qué tiene que salir el Estado, con su Agencia Nacional de Hidrocarburos, a tomar un rol tan preponderante en la adquisición de sísmica? A ver, ¿sí? Yo creo que en eso creo que hay que entender un poquito como los tiempos. Nosotros, cuando la agencia empieza sus actividades, digamos, de manera muy activa en el 2006-2007, después de la creación de la agencia y de que entrara en funcionamiento del año 2004, es que nosotros arrancamos a hacer promoción con la información que estaba disponible en el Banco de Información Petrolera que tenía Ecopetrol. Como todo, hay preferencias reveladas. Ecopetrol estaba enfocado en unas áreas específicas, muchas áreas en las cuales Ecopetrol mantiene sus actividades hoy en día, porque esos activos después de la reforma se quedaron en cabeza de Ecopetrol. Nosotros estábamos tratando de traer nueva inversión a áreas que no tenían exploración, y la manera de romper ese círculo vicioso que nos demoramos un par de años en entender era que la responsabilidad de lo que nosotros llamamos cotidianamente de calentar las áreas, es decir, de generar información geológica que permita traer recursos de inversión, alguien tenía que romper ese ciclo, porque es la típica trampa del huevo o la gallina. Entonces, si yo no lo hago, yo me puedo echar una década esperando a que alguien a todo riesgo haga esa adquisición. Y nos pasó, una de las estrategias, digamos, más importantes, creo yo, que ha desarrollado la agencia en estos años, fue el proyecto de crudos pesados. Porque esto al final del día es la conjunción de muchas actividades. Los niveles de precio empezaron a subir durante la última década, proyectos que no eran viables en el pasado, en particular en el desarrollo de crudos pesados, tenían menores niveles de conocimiento. Entonces la agencia empezó a abrir esa frontera, empezó a entrar en regiones como el Putumayo,
como el Bichada, en regiones en las cuales en las que históricamente el Banco de Información Petrolera tenía poca información. Y eso nos permitió romper esos ciclos, nos permitió romper esas situaciones de que es primero el huevo o la gallina, y es si el Estado tenía algún nivel de conocimiento y podía mostrar prospectividad en ellos, era mucho más fácil atraer inversiones que digamos recogieran esa actividad exploratoria. Este año es particularmente importante por una decisión estratégica, y es que el desarrollo del offshore es una de nuestras estrategias en los próximos años, y el nivel de adquisición de conocimiento que teníamos en el Caribe colombiano estaba limitado a los contratos de la ronda del año 2007. Ahí tenemos 9 áreas asignadas en áreas en shallow waters, en áreas relativamente superficiales, pero lo que el mismo conocimiento de las compañías, toda la información de conocimiento que producen las compañías, toda pasa a la agencia. Es decir, la misma prospectividad que nos empezó a mostrar la adquisición de conocimiento en el Caribe nos ha, digamos, no quiero utilizar el término forzado, pero nos ha puesto en la necesidad de entender qué hay más allá, qué hay, digamos, en regiones, en áreas mucho más profundas, y el potencial, digamos, que hemos logrado, digamos, la prospectividad que hemos ido encontrando es parte de lo que nos haya hecho tomar una apuesta mucho más agresiva en el offshore. Pero de nuevo, movernos a esas regiones, lo que hizo la agencia fue tomar la decisión de ampliar el conocimiento en esa región, que nos va a permitir poderle ofrecer áreas que hoy en día no están asignadas en el desarrollo offshore. En el offshore necesitamos escala, necesitamos jugadores mucho más grandes, necesitamos una dinámica de exploración distinta, porque los costos son distintos, porque no es lo mismo traer un barco para hacer una perforación, que se tiene que ir del Golfo de México a Colombia y hacer un pozo, que automáticamente sube los costos de exploración, a generar una dinámica en la cual tenemos 6 o 7 compañías perforando 9 o 10 pozos, que en términos de economías de escala nos debería generar una mejor dinámica de exploración en las regiones. Ese aporte grande en los últimos años, sobre todo el año 2012 y 2013, ha estado centrado en sísmica, y tratando de matar un poquito los paradigmas de los geólogos. Yo soy economista y todo el mundo tiene derecho a disentir de las proyecciones, pero hay regiones que fueron vetadas por la coyuntura. Entonces son regiones en las que el nivel de conocimiento es muy bajito. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho inversiones importantes en el Pacífico colombiano, y ahí hemos hecho inversiones importantes en regiones en las que históricamente nadie estaba evaluando, y hemos encontrado, digamos, prospectividad en algunas, en estos estudios que nos permiten precisar las áreas que vamos a salir a ofrecer en rondas futuras. Pero yo creo que lo importante, digamos, de la labor que la agencia ha venido haciendo es que si uno logra generar la dinámica que quiere del sector, el Estado tiene que poner parte de eso. Es decir, nos podemos sentar aquí y esperar 10 años hasta que las compañías en exceso de capital, cosa que no ocurre en esta industria ni en ninguna, decidan hacer inversiones, digamos, a todo riesgo. Y por eso nosotros hemos tomado, digamos, ese liderazgo en la adquisición de conocimiento. Gracias, Germán. Comentaste en la administración de este conocimiento se va generando la información sísmica tanto de la industria como la que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hablaste también de la base de datos que les transfirió Ecopetrol. ¿Cuál es el reto y cuál ha sido la estrategia de la ANH para conformar ese repositorio de información? ¿Es algo que es fácil? Normalmente estos reguladores se sabe que tienen grandes bases de datos como las de ustedes. ¿Cuál ha sido el reto ahí? ¿Cómo se administra esta información? Bueno, la verdad primero no ha sido fácil, segundo es una tarea permanente, o sea, en ese ejercicio no hemos terminado. De hecho, en este momento estamos en el diseño de una estrategia de reestructuración del Banco de Información Petrolera, y quiero que me entiendan esto, digamos, ABC. Nosotros teníamos un banco diseñado para un nivel de información. En la medida en que la adquisición de información, tenemos 418 contratos en ejecución. Hoy en día tenemos una litoteca, la litoteca, que es el sitio donde guardamos los corazones que se extraen, digamos, de las fases exploratorias. En este momento está absolutamente colapsado, porque el nivel de actividad de estos últimos años colapsó la capacidad y la infraestructura que teníamos instalada. Entonces, el año pasado, empezamos un programa de inversión. Estamos construyendo una nueva litoteca, que es un banco de corazones, en el cual queremos además tecnificar ese conocimiento que tenemos allí. Tenemos una sintoteca que hoy en día está también operada en áreas
hecho la Cintoteca es de la agencia, pero se opera en áreas que Ecopetrol nos cedió en su momento, pero necesitamos poder integrar esa información, porque la tecnología además ha avanzado muchísimo. Entonces hoy en día nosotros podemos armar paquetes integrados que incluyen desde la cartografía, la adquisición de sísmica, los resultados de perforación, las pruebas químicas, los estratigráficos, las pruebas de núcleos. Digamos, estamos armando una cadena de valor que le permita a las compañías hacer una evaluación mucho más certera y precisa de la prospectividad. Pero eso requiere, digamos, eso es un desafío enorme desde el punto de vista tecnológico. Entonces, en este momento estamos arrancando un proceso de inversión porque vamos a renovar esa tecnología. Primero porque no damos abasto con lo que tenemos, segundo porque no estamos logrando integrar la información de la manera que los técnicos requieren, y para eso tenemos que hacer unas inversiones para garantizar que le podamos ofrecer a la industria información integrada y de calidad que permita tomar decisiones de inversión de manera mucho más, con menores niveles de riesgo. Germán, se genera la información, la administran, tienen su base de datos y de ahí sale, hay un análisis interno, se apoya al Ministerio de Energía para que junto con ustedes identifiquen qué áreas van a concursar. ¿Cómo se define, lo define la ANH, lo define el gobierno, cómo lo define el ministerio, la participación que el Estado quiere tener en cada área? ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que usted hizo un análisis y encontraron un área que es muy prospectiva. Y ahí el Estado dice, bueno, es que en esta área yo quiero tener una participación mayor. Es decir, quisiera que mi empresa estatal Ecopetrol tuviera más participación. Imponen condiciones en donde dicen, bueno, aquí Ecopetrol tiene que tener una participación al menos de 50%. Algunos países lo hacen, ¿no? Brasil lo hace con Petrobras. Ustedes imponen esas condiciones. ¿Cómo le hace el Estado si quiere tener una participación mayor? La definición de las áreas, bueno, primero, todo el recurso es del Estado. Digamos, nosotros tenemos un modelo de exploración y producción, pero el recurso nunca se le traslada, digamos, a los privados. Los privados invierten un capital que si los resultados en la fase de exploración se convierten en un hallazgo, pues se va a convertir en unas rentas, pero ese es un negocio de riesgo, y es un negocio de riesgo que en ningún momento traslada las rentas del Estado, digamos, la propiedad del recurso es del Estado. Ecopetrol compite como cualquier otra compañía, el doctor Gutiérrez lo mencionaba, yo no conozco las tasas de éxito de los últimos años, pero entiendo que se quedan con ganas, o sea que hay áreas en las que Ecopetrol tiene interés que no logra porque los privados hacen mejores ofertas. La definición de las áreas de la prospectividad la hace la agencia, el ministerio está encargado de la política, pero la actividad de promoción es de la agencia, el ministro preside la junta de la agencia, pero digamos ahí hay un órgano colegiado donde tenemos externos y donde tenemos el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación sentado, digamos, en el Consejo Directivo, entendiendo que ese es el órgano que define las reglas del juego con los cuales nos aproximamos a los inversionistas. Nunca hay preselección. ¿Qué puede suceder? Es que se definan niveles mínimos, como los procesos a los cuales hemos evolucionado del año 2007 a hoy. Son procesos de subastas públicas, nosotros definimos los términos, entonces han habido casos en los cuales se han definido, por ejemplo, niveles de participación mínima, es decir, el Estado, como cuando uno pone un precio base en una subasta, dice el Estado está dispuesto a ofrecer estas áreas, que tienen una prospectividad de la que tenemos mucha más confianza o mucha más certeza, y definimos el piso, y sobre ese piso se hace una subasta y los privados compiten o vía, dependiendo de la regla de cada una de las subastas, pero esencialmente compiten con inversiones adicionales, es decir, cuando nosotros ofrecemos áreas le decimos, nosotros requerimos como mínimo este nivel de inversión. O sea, no abrimos una subasta a ver qué nos ofrecen, decimos, este es el piso sobre el cual empieza la puja. Y ese piso define programas de inversión mínima, es decir, las compañías compiten con programas de inversión adicional, que son obligatorias en el momento en el que son adjudicadas, y compiten esencialmente con lo que se llama el factor X, que es el porcentaje de la participación en la producción que se le ofrece a la agencia a través de esos procesos públicos. Entonces, es decir, nosotros definimos el piso y sobre ese piso nos vamos a un proceso competitivo y ganará el mejor. El mejor que cumpla además con esas restricciones mínimas de acceso que definimos en el proceso. Bien, entonces ya entendí, esas decisiones de política, de selección de las áreas, se toman en el seno de la ANH, pero la ANH tiene una junta de gobierno donde participa, lo preside el ministro de Energía y participa la Secretaría, el Ministerio de Hacienda.
Una vez asignado el contrato, tú lo comentaste, hay una serie de labor de auditoría, hay una labor de fiscalización. La fiscalización, me lo mencionaste, se requiere que fiscalice el nivel de producción, se requiere que fiscalice los compromisos de inversión, quizás las inversiones en las comunidades, una serie de cosas. Toda esta labor de auditar, fiscalizar, administrar estos contratos, ¿lo hace la ANH con recursos propios, se apoyan en terceros, contratan auditores externos? Suena una labor compleja de mucha responsabilidad. ¿Cómo se ejerce esta parte? Yo diría como en un examen de selección múltiple, todas las anteriores, porque además, digamos, los desafíos van evolucionando. Nosotros, el énfasis desde la creación de la agencia hasta el año 2010-2011 con la reforma del Estado era el seguimiento a los contratos de exploración y producción y los TEAs, los de adquisición de conocimiento. Ese seguimiento, que yo lo llamo una auditoría, porque realmente lo que nosotros hacemos son como comités técnicos, nos sentamos con las compañías y vemos si la programación va por el camino que va, si la prospectividad que van hallando conforme van adquiriendo información y conocimiento que nos está mostrando, digamos, es una actividad. El término auditor tiene un poquito como la prevención de simplemente chequear que estén todos los papeles. Lo que estamos tratando es de migrar a una auditoría técnica. Nos sentamos con los equipos de geólogos de las compañías y evaluamos si esos planes de exploración qué resultados nos están dando, para que nosotros podamos entender cómo están evolucionando esos contratos. Y la dinámica es la dinámica de socios. Este es el Estado con unos privados con un mismo objetivo, con alineación de incentivos. Lo que a mí me interesa es que encuentren petróleo. Que si hay problemas en la ejecución de los programas, si hay que negociar compromisos porque la prospectividad, digamos, hay regiones en las que llegas y de pronto las primeras pruebas no te dan resultados, entonces necesitas evolucionar, digamos, en esos planes de inversión. Entonces es una actividad, digamos, muy discutida y muy negociada desde lo técnico. La labor de fiscalización, que es la que recibimos este año, que nos la cedió vía la ley el Ministerio de Minas y Energía, nos ha implicado un reto distinto, porque esa labor de fiscalización sí es mucho más de auditor. Es decir, qué tipo de controles técnicos le estamos poniendo a la producción, a las cantidades, al nivel de crudo que llega a los tubos, al nivel de crudo que llega a puerto, a si tenemos o no los mejores sistemas de monitoreo en la producción. Esa actividad es un poquito más de auditoría, digamos, por así decirlo, porque es post, es menos proactiva, porque ahí lo que se necesita es tener certeza de que todas las cifras que se reportan sean las cifras correctas, y que el Estado pueda garantizar de que todos los recursos que se producen generen las rentas, las regalías y los impuestos que se requieren, pero se utilizan, digamos, todas las estrategias. Ahora, es la agencia la que hace esto. Hay algunas actividades que hacemos con recursos propios, por ejemplo, las auditorías de fiscalización las estamos haciendo a través de terceros, porque pues, recibimos el mandato hace 2 meses, no tenemos la capacidad institucional para hacerlo todavía, pero la idea es poder incorporar esas actividades a través del tiempo a la institucionalidad de la agencia. Pero en distintos momentos del tiempo hemos utilizado distintos modelos dependiendo de las problemáticas. No es lo mismo, digamos, auditar o hacerle seguimiento a un contrato de Ecopetrol que hacerle seguimiento a un contrato en un área remota en el Putumayo, donde no tenemos un oficial parado allí, digamos, contabilizando la producción. Entonces eso, digamos, cada uno tiene retos distintos y hemos tratado de utilizar todas las herramientas que el Consejo Directivo y el Estado le han entregado a la agencia para poder hacer esa actividad de la mejor manera. Gracias, Germán. Entre más nos explicas, más preguntas llegan, pero ya el director me dice que te tenemos que dar las gracias. Aquí quedan muchas preguntas que estaremos mandándote a ver si nos ayudas a contestar. Felicidades, Germán, muchas gracias. A ustedes.